El texto narrativo. La narración, una forma de comunicación. La narración es una forma de comunicación que puede ser oral, escrita o audiovisual. Narrar es contar un suceso o una historia, por lo que la narración puede ser sobre un hecho real o imaginario. Elementos de análisis en la obra literaria narrativa. Tema: es el eje sobre el cual gira la obra, por ejemplo, la avaricia, la libertad, el amor perdido. Motivo: es la causa por la cual se desarrolla la historia, es el hecho que desata el sentido de la obra literaria. Atmósfera emotiva: es el ambiente determinado por la atmósfera percibida al leer la obra, por ejemplo, angustia, alegría, miedo, depresión, etc. Narrador: es el ser que cuenta la historia. Personajes: los que actúan y llevan a cabo las acciones. Acciones: los sucesos de la narración. Tiempo: en qué momento histórico se desarrolla la historia y las acciones. Lugar: ¿dónde suceden las acciones? Temporalidad: ¿en qué orden son presentadas las acciones de la historia? Tipos de textos narrativos literarios. Existen muchos tipos de subgéneros narrativos, como son el cuento, la novela, el relato, la leyenda, la fábula y la poesía narrativa. Estructura del texto narrativo literario. Las obras narrativas, sin importar su subgénero, normalmente cuentan con estas tres partes. Introducción o inicio. Se presentan los personajes, sus características esenciales, a qué se dedican, dónde o con quién se desenvuelven, sus deseos y aspiraciones. Desarrollo. Aparece una situación problemática que rompe la cotidianidad y la normalidad. Esa ruptura le dará sentido a la obra. En el desarrollo se incluyen el nudo, situación problemática, y el clímax, el momento de mayor tensión o emoción de la narración. Desenlace: es la parte en que se resuelven o agravan los conflictos, y es cuando sucede el acontecimiento final. Nivel estructural de la narración. En una obra narrativa coexisten los siguientes elementos. Narración: son sucesiones de acciones. Descripción: es la enunciación de las características físicas y psicológicas de los personajes, lugares y épocas. Diálogo: es la conversación entre dos o más personajes de manera alternativa. Monólogo: es la expresión mediante el cual el personaje habla solo, para sí mismo, es flujo de su conciencia. El narrador: es el ser imaginario o real que cuenta la historia y puede estar situado dentro de la historia misma, es decir, intradiegético, o ajeno a ella, extradiegético. Narrador en primera persona: quien narra está dentro de la historia. Puede ser uno de los personajes o, en el caso de la autobiografía, ser el mismo escritor. También puede ser un narrador testigo de los hechos. Narrador en segunda persona: es un desdoblamiento del yo, como si el narrador hablara a su propia conciencia. Narrador en tercera persona: es un narrador fuera de la historia. Puede ser omnisciente si sabe todo lo de la historia o limitado si únicamente conoce algunos aspectos. Personajes. Según su importancia, se dividen en: protagonista: realiza las acciones más importantes y alrededor de él gira la historia. Secundarios: complementan y acompañan en las acciones al personaje principal. Incidentales: son los que aparecen de manera fugaz y eventual y su intervención no afecta a la trama de la historia. Según su grado de caracterización,
se dividen en planos. Su conducta y personalidad la conservan a lo largo de la historia y son más bien personajes arquetípicos. Redondos. Su comportamiento es irregular e impredecible y están trazados con profundidad psicológica. Temporalidad. Es el orden en que son presentados los hechos. Por ejemplo, prolepsis. El orden de los acontecimientos se desarrolla progresivamente de inicio a fin. Analepsis. Son alteraciones en el orden cronológico de los hechos. Por ejemplo, in medias res, a la mitad del camino, es la narración cuyo inicio se da a la mitad de los hechos de la historia. In extrema res, al extremo del camino, es la narración cuyo inicio se da casi al final de la historia. Retrospectiva, es la narración cuyo inicio se da con el desenlace de la historia. Flashbacks, son retrocesos o brincos temporales en el hilo narrativo hacia el pasado. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y comenta. La música fue cortesía de Kiss of Moon Music. Visita este espacio, te va a agradar. Si te gusta el físico-culturismo, el fitness, los deportes y la crítica deportiva, te invito a que visites y te suscribas a mi canal de YouTube Last Rep. Físico-culturismo, deportes y más, mucho más.